amigos, sean muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados, un programa en el que recordamos a toda la Iglesia que sufre en todo el mundo, en los 5 continentes, en las 4 esquinas del planeta. Una Iglesia que sufre persecución, discriminación, que es perseguida por su fe, y una Iglesia que es muy necesitada, paupérrima. Para ello lo realiza Ayuda a la Iglesia necesitada a través de los proyectos y a través de una labor de concienciación, una labor que pretende la oración con todos los amigos y benefactores, y una oración que apela a la caridad de cada uno de nosotros para no dejar solos a estos hermanos nuestros, a estos cristianos que están sufriendo hoy en pleno siglo XXI. Bueno, vamos a hablar en estos próximos minutos un poco más de esta Fundación Pontificia de Ayuda a la Iglesia necesitada, porque tenemos el privilegio de que nos va a acompañar el sacerdote Alfonso López Quintás, que es ni más ni menos presidente de honor de Ayuda a la Iglesia necesitada en España y fundador de esta gran obra hace más de 50 años en nuestro país. Él vivió el comienzo de Ayuda a la Iglesia necesitada desde sus orígenes en Alemania con el fundador, el padre Berenfried, y que gracias a su trabajo pudo traer esta gran obra, esta Fundación Pontificia, a España. Muy buenos días, padre Alfonso. Buenos días, Raquel. Bueno, no hace falta explicar que el padre Alfonso, además de ser catedrático, es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y que tenemos el lujo de tenerle estos próximos 25 minutos aquí en su condición de que fue el primero en España que se levantó, quizá también porque venía de su carisma y de su vocación mercenaria, levantó la mano y dijo: yo en España quiero crear una obra de caridad, una obra de amor para ayudar a los hermanos que sufren a lo ancho y largo del mundo, como ha hecho otro padre en Holanda, el padre Berenfried, y así fue los orígenes, ¿no?, de Ayuda a la Iglesia necesitada. Sí, realmente yo empecé como traductor de 3 periodistas belgas y alemanes que vinieron a España precisamente para ver si en España había alguien que quisiera colaborar con esta obra y crear aquí un centro. Entonces estuve 3 días con ellos, visitando las autoridades, sirviéndoles eso de intermediario. Y entonces, aunque yo estaba entonces muy metido dentro de la tesis doctoral, que ya sabes que absorbe mucho, pues realmente me impactó desde el primer momento. Vi que la figura del fundador era extraordinaria, y la meta de la obra era realmente estupenda. Entonces, enseguida comprendí aquello y ya me ofrecí para hacerlo. Y entonces empezamos a fundar. Claro, los orígenes de esta obra realmente eran impresionantes. Europa estaba en el año 47 como cubierta de una capa de sal. Allí no crecía la hierba, porque la guerra había sido terrible, no había alimento, no había vestidos, toda Europa era una desolación. Yo la primera vez que fui a Alemania después de la guerra fue morir en ciudades enormes como Colonia, absolutamente derruidas. No estaba más que la catedral de pie, como una vieja dama enlutada. A medias se podía usar, bueno, pero era lo único que estaba en pie. Bueno, y entonces, claro, que hubiera realmente una institución que se dedicara a ayudar a estas gentes. La primera ayuda fue a los campos de refugiados. Porque en Europa, entre los 2 ejércitos, el ruso que vino y los aliados, entre los 2 ejércitos se creó allí una tierra de nadie, y ahí se crearon diversos campos de refugiados, donde la gente se moría de hambre y de frío. Y entonces el Papa Pío XII se enteró de que había en esos campos de refugiados unos 4.000 sacerdotes del este, que hablan unas lenguas endiabladas que es muy difícil comprender. Exactamente. Y entonces él decía, si mueren estos sacerdotes, ¿quién va a evangelizar a estas gentes? Y Pío XII dijo a unos
unos premonstratenses de Bélgica, una abadía, dijo, podéis hacer algo para que estos sacerdotes no se mueran literalmente. Y entonces dijeron, pues sí lo vamos a hacer, pero no solo para esos sacerdotes, sino para todos los que estén allí. Y entonces el padre Berenfrit se fue con un saco al hombro, no teníamos nada para empezar, y se fue por las aldeuchas de Bélgica y de Holanda después pidiendo algo para llevar a estas gentes, abrigos, a ropa de abrigo y alimentos, etcétera. Y entonces se dieron casos realmente fantásticos. Perdón, padre Alfonso, en ese saco que llevaba el padre Berenfrit también llevaba lonchas de tocino, y de ahí el nombre. Cuéntenoslo, sí. El verdadero origen del padre tocino, sí. De ese apodo como cariñosamente se le ha conocido. Exactamente, bueno, es que él pedía a los aldeanos, vamos, a los campesinos, algo que tuvieran y que no fuera muy pesado. Y entonces él decía, bueno, un pomo con tocino, en fin, cualquier cosa de eso. Y en una ocasión se fotografió con un cerdito, aún más así, y entonces que le quedó el apodo de Speckpater, el padre tocino. Entonces que se hizo célebre en toda Alemania y toda Europa. ¿Y en España? Que se le conoce. Después. Nos dicen a nosotros, ustedes son ayuda de los del padre tocino. Sí. Luego es que tradujimos, yo y tuve la dicha de poderle traducir Donde Dios llora, que fue la primera, gran libro, diríamos, el primer aldabonazo a la conciencia europea de lo que estaba pasando. Y luego me llaman padre tocino. Bueno, y estaba contando que luego, pues, inmediatamente tuvieron lugar realmente episodios magníficos que nos animaron mucho a todos los que empezamos a trabajar en esto. Por ejemplo, en uno de esos campos de concentración apareció un domingo el padre Berenfrit, alto como era, corpachón, muy corpulento y con el hábito blanco premonstratense. Apareció con un coche grande, vamos, una camioneta, y llevaba lo que nadie tenía, que eran vestidos, alimentos, medicinas y tal. Y en ese campo había en ese momento una niña sola, estaba sola entre la muchedumbre, que tenía unos 10 añitos. Esa niña, ya de mayor, vino a Alemania y nos dio una charla a los dirigentes de la obra, donde nos contó esto. Yo vi que llegaba un señor vestido de blanco y que nos traía lo que nadie tenía. Y nos dijo que esas cosas que nos traía, alimentos, tal, que las había dado gente también muy necesitada, muy pobre, por amor a Dios. Y por amor a los hermanos, incluso enemigos, días antes, de ellos, porque ellos estaban pidiendo a los belgas y a los holandeses, por los alemanes que habían sido sus enemigos. Pero el padre Berenfrit pedía para unos y para otros, porque decía, el cristianismo nos pide amar a amigos y enemigos. Y la gente reaccionó de maravilla. Bueno, pues esa niña, ya convertida, ya siendo mayor, nos dijo, yo nunca había oído la palabra Dios, nunca había oído la palabra amor, nunca había oído la palabra ternura. A mi alrededor todo era odio, destrucción, todo estaba kaput, decía ella, ¿no? Kaput, ya sabéis que es en alemán destruido, destrozado, ¿no? Destrozado dentro del alma y fuera del alma. Todo estaba destrozado. Y llega un señor diciendo, por amor a Dios han dado esto. Entonces aquello, dice, a mí me iluminó una luz que dije, pues vale la pena servir a ese Dios. Y se hizo religiosa. Y está ahora atendiendo a los, decía ella, a los más pobres de lo que era yo entonces. Madre está mía. Atendiendo a leprosos en la India. Madre mía, ese es el origen de ayuda a la iglesia necesitada, del que el padre Alfonso López Quintas fue testigo directo, originario de esta gran obra que ustedes además cada domingo por este programa conocen, de lo que es ayuda a la iglesia necesitada. Bueno, padre Alfonso, hoy es 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y a continuación les vamos a contar la gran vinculación que tiene la Virgen de Fátima siempre, el 13 de mayo, con el papel de esta fundación. Ni más ni menos, es la patrona internacional de nuestra gran obra. Lucía, Jacinta y Francisco. A ellos se apareció la Virgen de Fátima en mayo de 1917. Les pidió que rezaran por la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y les advirtió que si no se hacía así, Rusia esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Así fue. Unos meses después, en octubre de ese mismo año, estallaba la Revolución Rusa. La ideología nazi se extendió y de nuevo el mundo se vio engullido por otra guerra. Pocos vieron la relación entre estos sucesos y los pecados del hombre, al igual que muy pocos recordaron las palabras de la Virgen advirtiendo sobre la guerra. Pero él sí, era el padre Berenfrit, apodado cariñosamente como el padre Tocino.
Él, movido por las apariciones de Fátima y por la misericordia propia de la Madre, convenció a las naciones europeas para ayudar a la población alemana. Nuestra Señora de Fátima se convirtió entonces en la especial intercesora de los cristianos perseguidos y de los pueblos de esa Europa del Este, que estaban bajo dominación de los comunistas rusos. Los comunistas declararon la guerra a Dios y muchos cristianos, además de la pobreza y el hambre, sufrieron persecución religiosa. Frente a esto, nació entonces la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, para dar apoyo a la Iglesia del Este. Hoy en día, Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia, continúa su servicio a los cristianos de todo el mundo mediante la información, la oración y las acciones, ayudando allí donde estos cristianos sufren persecución, discriminación o necesidades materiales. Más de 5.000 proyectos al año en 145 países del mundo se pueden desarrollar gracias a las donaciones privadas de gente que también cree en el poder del amor, de la misericordia y en el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. En ella, en la Virgen de Fátima, también creyeron estos tres pequeños una tarde de mayo de 1917. Bueno, este 13 de mayo, ¿verdad, amigos? Todos los que nos están oyendo, vamos a poner a los pies de la Virgen de Fátima este dolor y este sufrimiento de todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Así fueron los orígenes de Ayuda a la Iglesia Necesitada y desde entonces se ha ido extendiendo, desarrollando, hasta llegar a constituirse a ser Fundación Pontificia. Padre Alfonso, ¿cómo fue todo este proceso? Bueno, yo suelo resumir en 5 actitudes del fundador, que lo transmitió a los que colaboramos con él, que explican, yo creo, el por qué esto creció de esta manera. Fíjate que empezamos con un saco al hombro y hoy tenemos 17 o 18 secretariados en el mundo. 23 oficinas, Padre Alfonso. Fíjate. 23 oficinas. Por supuesto, en Europa, en Italia, en Gran Bretaña, en Francia, en Malta, en Corea del Sur tenemos oficina, también en Filipinas, en México, en Colombia, Estados Unidos, Chile. Entonces, ¿cómo? Yo diría, hay como, tal como yo lo vi, porque yo lo vi muy de cerca, claro, día a día. La primera, diríamos, actitud que tenía el padre Berenfriz era una voluntad de ayuda incondicional. En cuanto oía en la radio o en la televisión, bueno, entonces no había televisión, en cuanto se enteraba de alguna desgracia, él inmediatamente nos llamaba y decía, oye, hay que movilizarse, ¿qué podemos hacer? Lo primero. Y en segundo lugar, era su enorme confianza en la providencia divina. Él siempre nos decía una frase alemana que es exactamente esta: Dios nunca me dejó en la estacada. Siempre que he prometido una cosa, siempre la he cumplido y nos ha salido cuenta. Fue gracioso que gracioso, impresionante, cuando Rusia se abrió a Occidente, entonces él inmediatamente se puso en pie de guerra y dijo, hay que ayudar a los popes rusos para reevangelizar Rusia. Y entonces él inmediatamente pensó que había que ayudarles económicamente para que ellos pudieran sostener a las familias y dedicar más tiempo a la evangelización. Claro. Y luego dijo, hay que darles unos buques, barcos, para navegar en los 6 meses de deshielo, navegar por los grandes ríos rusos y evangelizar a las poblaciones. Los barcos capilla, los originarios barcos capilla. Exactamente. Entonces los popes van en los barcos y tal. Y eso fue algo magnífico, pero el día en que él al Consejo General nos dijo, es que además del presupuesto, que ya es mucha carga para sacar eso adelante, además de eso pido $3 millones más para dar a los rusos para esta evangelización, nos echamos a temblar. Yo recuerdo que le dije, yo lo voy a defender contigo. Lo voy a defender porque yo también confiaba en que él nos sacaría adelante. Bueno, pues al cabo de un mes de decidir esto, apareció un empresario de Centro Europa y nos dijo, les traigo estos $1 millones para reevangelizar a Rusia, sin saber nada que había pasado esto en el Consejo General. Bueno, era la providencia, que nunca la había defraudado. En tercer lugar, la confianza que tenía en la bondad de las gentes. Él siempre decía, los seres humanos son mejores de lo que pensamos con tal de darles un gran ideal. La gente se vuelca cuando ve un gran ideal. Y en quinto lugar, el amor a la Iglesia. Él siempre esto lo hizo, no en plan de, como se hizo algunas veces,
de defender la Iglesia de los pobres frente a la Iglesia jerárquica. No, él siempre tuvo una unión muy profunda con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Obediencia a los papas y obediencia a los obispos. Bueno, exactamente. Y luego lo último era difundir el Evangelio sin amenguarlo, sin echarle agua, podríamos decir. Es decir, él hablaba de ayudar a amigos y a enemigos. Y siempre eso a la gente le impresionaba muchísimo y respondían muy bien. Porque claro, no hay que olvidar que los alemanes eran los enemigos de los belgas, los enemigos de ayer. Claro. Y él decía, pido para ellos que se están muriendo de hambre. Y la gente respondió de maravilla. Siempre me decía, Alfonso, ¿lo ves? Que la gente es mujer de lo que parece. Sin descafeinar el Evangelio, sin aguarlo. Exactamente. Confiando en la providencia de Dios. Exacto. Sabiendo que las personas son mucho mejores que lo que pensamos cuando les ponemos delante un gran ideal, ¿no? Estos son los pilares de ayuda a la Iglesia necesitada que todavía siguen vigente hoy y que actualmente, bueno, es una gran obra que se encuentra extendida en muchos países, que nos va a dar más datos Blanca Luis Antón y seguimos para Alfonso. Sí. Hola Raquel, después de más de 50 años desde el inicio de ayuda a la Iglesia necesitada, actualmente esta Fundación Pontificia apoya anualmente unos 6.000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en más de 145 países, con 23 oficinas dedicadas a la información, al fomento de la oración y a la recaudación de fondos para la cobertura de proyectos. La ayuda se destina a proyectos y necesidades pastorales presentados por los miles de misioneros y religiosos de la Iglesia Católica que están presentes en los países más necesitados, cuya actividad caritativa y pastoral llega incluso donde los servicios estatales y las ONG no alcanzan. Padre Alfonso, y usted fue el primero en España, que toda nuestra audiencia y todos nuestros amigos que nos siguen a través de la televisión, de todos nuestros benefactores, a través de las redes sociales, quiero que pongan cara a la persona que inició esta gran obra de caridad, que es el padre Alfonso, padre mercedario. ¿Cómo fue los orígenes en España? Bueno, aquí comenzó, como ya te indiqué antes, realmente porque vinieron de Alemania a buscar a alguien que quisiera colaborar con ellos, ¿no? Entonces empezamos también de manera muy humilde, todo muy humilde, porque a mí no me dieron, diríamos, una base económica para montar, pero esta humildad primera yo creo que vale mucho porque conecta a uno con la gente que realmente es también humilde, ¿verdad? Bien, y diríamos que rápidamente también esto se empezó a extender. Y ya realizamos unas obras gracias a la bondad de las personas, claro que no es mérito mío ni de otros colaboradores. Entonces empezamos a realizar obras que quería decirlas como algo que también debe animar, ¿verdad? Animar, por ejemplo, para evangelizar a personas muy humildes de tribus, de África, de América, etcétera. El padre Benefit ideó la idea de la Biblia del Niño, por ejemplo. La Biblia del Niño es una Biblia pequeña, preciosa, con unos dibujos encantadores, que es para iniciar a las personas muy sencillas, niños, etc. De esa Biblia llevamos ya, no sé si son 150 millones de ejemplares o más, porque cada vez se hace más. En unas 180 lenguas, por lo menos, y cada día se añaden más. Hombre, esto es un bestseller fabuloso, 150 millones de Biblias, que nosotros las regalamos a los obispos de misiones y tal. Yo recuerdo la emoción que tuve cuando fui, por ejemplo, a Paraguay. Me presentaron allí una tribu guaraní. Allí tenían la Biblia del Niño en guaraní. En guaraní. Pero fui a Perú y también pregunté, hombre, ¿habrá aquí alguna reserva? Allí me llevaron a ver los indios, ahí tenían en quechua. Y digo, todo esto ha salido de España, de ayuda a la Iglesia necesitada de aquí, porque todo se hace aquí, con dinero español, con imprentas españolas. Bien, y entonces ahora estamos haciendo lo mismo con el catecismo, un catecismo pequeño, pero muy bello, donde llevamos ya, y aparte del Yucat, que le regalamos a Benedicto XVI, para que lo regalara a los jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud. El catecismo breve que también se llevan varios millones de ejemplares ya regalados, ¿no? Bien, entonces, ahora, por ejemplo, pues dando un pequeño giro, se está dedicando mucho el Centro Español a la ayuda a los refugiados. La ayuda, por ejemplo, ahora en Irak, ¿no? Esta campaña que se ha hecho para darle una casa a los que estaban exiliados de sus hogares para que vuelvan.
En fin, que es una labor constante y afortunadamente yo lo digo porque ya son mis sucesores. Yo quiero decir que estoy encantado de la labor que están haciendo hoy. Sí, bueno, padre Alfonso, porque están muy a pie de obra, muy a pie de obra. Hombre, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere estar como el origen y como todos nuestros antecesores, allá donde haya una necesidad. Exacto. Rapidísimamente, los orígenes son los mismos con los refugiados, efectivamente. Exacto, volvemos a la... ¿Cómo ve usted rapidísimamente la situación de los cristianos y la falta de libertad religiosa en el mundo? ¿Vamos a peor, como todos los indicadores lo apuntan? Sí, la verdad es que es calamitoso, es calamitoso. El hecho de que nos pasó a los mercenarios también en las misiones que tenemos en África, montas la misión, todo con dinero de aquí, un esfuerzo terrible, incluso con un dispensario médico donde se atiende tanto a cristianos como no cristianos, y en una noche nos lo desgraciaron todo y salvaron la vida de milagro, ¿no? Es una pena todo esto. Ahora bien, es también un consuelo saber que estas pobres gentes sometidas a esa tensión, que saben que hay alguien que se preocupa de ellas, ¿no? No es que resolvamos todos los problemas, ni mucho menos, pero lo dicen ellos siempre, que solo saber que hay alguien que se preocupa de ellos, que van, que les llevan algún cariño, ¿verdad? Pues todo eso es algo impagable con dinero, ¿no? Bueno, padre Alfonso, muchísimas gracias por su trabajo, por su testimonio. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Y por haber generado esta gran obra en España, que se asoma un poquito cada semana a los espectadores de la televisión, que es un programa en el que, como bien dice, no queremos olvidar, no queremos dejar sin ayuda, sin oraciones, sin compañía a nuestros hermanos. Yo diría de que de todo el tiempo que está este centro en España, quizá la situación actual sea la más virulenta contra los cristianos. Bueno, pues entonces más trabajo, padre Alfonso. Sí. Muchísimas gracias. Despedimos del padre Alfonso López Quintás, fundador y presidente de honor de Ayuda a la Iglesia Necesitada, catedrático, obviamente miembro de la Real Academia de Ciencias Morales. Recientemente ha recibido un premio preciosísimo de valores del Cinemat. Enhorabuena, padre Alfonso. Bueno, nos vamos, pero da tiempo para contarles, además, cómo el cristianismo pues, ha cambiado la vida de los más necesitados y abandonados de la India, porque, padre Alfonso, estamos ahora en una preciosísima campaña de apoyo a la iglesia sufriente, doliente, marginada y perseguida de la India, en concreto la casta de los Dalits. El 60% de los cristianos de la India pertenecen a esta casta, la última, los llamados intocables, que viven en pobreza extrema, pero que han encontrado la fe. En India hay 4 castas o clases sociales. Los Dalits son la casta más baja. El significado de Dalit es gente oprimida, gente apartada y rechazada. No se les considera seres humanos. Ellos hacen ese trabajo manual que los otros no querrían hacer. Por ejemplo, cuando un animal muere, son ellos los que sacan afuera al animal y lo ponen en otro lugar. O limpian los baños, ese es su trabajo. También son trabajadores de servicio en los pueblos de las castas altas. Especialmente en las zonas rurales, la situación de los Dalits es con frecuencia deplorable. Tienen muy malas condiciones comparadas con la clase media o alta, que han progresado social y económicamente. Pero los Dalits no cristianos es un estatus permanente, más o menos permanecen en la misma situación. Un brahman nunca entrará en la casa de un Dalit. Él nunca acogerá un cazo de agua ni nada parecido. Si un Dalit toma un vaso de agua de una familia brahman, ese vaso es lavado por el Dalit, no por la familia brahman. Él no comerá con ellos. La familia le permitirá sentarse en algún sitio fuera de la casa y le darán algo de comer, como se les da comida a los perros. Le tratarán así. El hinduismo considera que un Dalit es siempre un Dalit. Esto significa que si nació como Dalit, morirá como tal. En el hinduismo, un Dalit no puede convertirse en un sacerdote hindú. Nunca se lo permitirían. La adoración corresponde solo a las castas altas.
y el Dalit debe quedarse apartado en una esquina sin acercarse donde está teniendo lugar el culto. Esa es la sensación que se les tiene, de intocables. Este sistema de castas, aunque está abolido por la Constitución, está presente en la sociedad, por lo que estas personas son calificadas como intocables. Ellos son liberados cuando aceptan el cristianismo, porque el cristianismo les ha dado educación, comida y un estatus social para progresar en sus vidas. Pero sobre todo educación, y a través de la educación, los Dalits cristianos, aquellos que han aceptado el cristianismo, pueden progresar en sus vidas. La llegada del cristianismo a la India ha sido una bendición de Dios para los Dalits que son liberados y es reconocida su dignidad humana. Bueno, se nos llena el corazón, se nos hace grande cuando vemos los orígenes de ayuda a la Iglesia necesitada para seguir trabajando por defender, por apoyar a nuestros hermanos cristianos que sufren en la India en esta preciosa campaña para apoyar a los cristianos del norte o en cualquier parte del mundo. Nos vamos a ir, pero pueden seguir toda la actualidad, todas las historias, todos los vídeos en nuestras redes sociales, en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org, en el teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Y además, esta semana quieren despedirse de ustedes un laico ni más ni menos que de Burkina Faso, que agradecen a ustedes haberles apoyado porque así tiene la construcción de un nuevo centro de catequesis para su trabajo. Hasta la semana que viene, amigos. Soy catequista en la diócesis de Nouna, en la ciudad de Djibasso, en Burkina Faso. Les agradezco que nos hayan ayudado a construir las salas de catequesis en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes de Djibasso. Les agradezco todo lo que han hecho y su ayuda. Gracias. Gracias.